Miguel Moreta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludos a los colegas asambleístas. Le ruego, para entrar en contexto, que por secretaría, por favor, autorice que se dé lectura al primer inciso del artículo 425, numeral 1, artículo 61 y artículo 142 de la Constitución de la República. Proceda, señora secretaria. Con su autorización, señora presidenta. Artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio Hasta ahí nomás, por favor. De ahí el numeral 1, 61 y 142, por favor. ¿Sería tan gentil, asambleísta, de qué artículo? Artículo 61, numeral 1, Constitución, y 142 de la Constitución, señora secretaria, por favor. Artículo 61, numeral 1. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. 1. Elegir y ser elegidos. 142, por favor. Artículo 142. La presidenta o presidente de la República deberá ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Gracias, señora presidenta. He pedido la lectura de estas disposiciones constitucionales porque es de conocimiento obligatorio que una ley secundaria no puede reformar la Constitución. La Constitución tiene un capítulo específico previsto en el artículo 441 y siguiente que habla de las reformas a la Constitución, ya sea vía enmienda, vía referéndum o vía una asamblea constituyente. Esos son los caminos. Esta ley no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque no se podría, porque no existe en el artículo 61 una lectura, una estipulación que diga elegir y ser elegidos, punto seguido, excepto aquellos que tengan inversiones en bienes o en bienes y capitales en paraísos fiscales. No dice eso, no dice nada parecido el artículo 142. Entonces, a mí me parece que primero tenemos seriamente un conflicto de constitucionalidad de la ley que hay que adecuarlo, primera cosa. Segundo, que existe una discrecionalidad tal y se está tratando de elevar a categoría de ley un capricho y una expresión de odio contra un opositor político. Si queremos luchar contra la corrupción seriamente, compañeros asambleístas, incorporemos pues lo que ha hecho el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al emitir una ley de muerte civil para quienes estén implicados, comprobado luego de un debido proceso, en casos de corrupción. ¿Por qué no incorporamos una reforma profunda y seria al Código Orgánico Integral Penal para meter, por ejemplo, la ley del arrepentido, que está funcionando ya en Brasil, o la ley de recuperación de activos, que ya funciona en España? Si eso es lo que se quiere, porque no me vengan a decir aquí que se conoce, se sabe que 30.000 millones escapan del país y que están en paraísos fiscales. Y nos hemos preguntado cuánto se ha ido a las caletas y a los tumbados de los malos funcionarios que están involucrados en los negocios, los ares de la contratación pública. Odebrecht, por ejemplo. China International Water and Electric, constructora del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Yo demostré, y así lo admitió dentro de la Comisión de Justicia, el director del Servicio de Rentas Internas, que se había detectado un supuesto gasto, una supuesta descarga de $32 millones en una consultoría hecha por esta empresa con el fin de evitar el pago del Fondo de Utilidades a sus trabajadores.
Presenté la denuncia. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Se la presenté al mismísimo ministro de Relaciones Laborales. Absolutamente nada. ¿Qué otros deben ser investigados? Los ares de la negociación petrolera. ¿Por qué aparecen estos temas de Alex Bravo, Capaya? No es pues que se llega a conocer de estos milagros por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por confesión de los integrantes. Entonces, ahí funcionaría bien una ley del arrepentido como funciona en Brasil, que sí es de extrañarse que mientras en otros países senadores, ministros, presidentes inclusive ya desfilan a los tribunales, aquí todavía sigue siendo el gran secreto a pretexto de que hay que mantener la reserva en la investigación. ¿Qué otro tema debería ser investigado? Los ares del agresivo y tóxico endeudamiento externo que soporta el país. ¿Tenemos crisis? Sí, señor, hay crisis. Entonces hay que ir mucho más allá para darle al país lo que exige el artículo 82 de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a gozar de seguridad jurídica. Seguridad jurídica que dice que todo ciudadano tiene derecho a tener reglas claras, si me permiten un ratito, a tener reglas claras. Dice, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, pero aplicadas desde un organismo independiente de justicia, de control, no aplicadas como a destajo, persigue a fulano. Hoy mismo están en audiencia los integrantes, los vocales de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Por atreverse a denunciar actos de corrupción. Y los corruptos, bien gracias, en los paraísos fiscales y también en los tropicales, disfrutando de sus dineros mal habidos. Ese es el punto. Entonces, si queremos hacer un legado para que el país de una vez por todas se arranque de raíz este flagelo que se ha dicho aquí, bueno, hagamos una propuesta y una revisión seria a profundidad. Tal vez me atrevo a sostener que el camino sea plantear una reforma, un proyecto de ley mucho más amplio, que abarque también el tema de incorporar la muerte civil, por ejemplo, para que no puedan ser ni funcionarios públicos, ni candidatos siquiera a elección popular todos aquellos que han cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus cargos. Además, que sean premiados quienes se atrevan a delatarlos y que se les retire todas las propiedades, se extinga el derecho de dominio y esos bienes, esos capitales, sean repatriados y sean reincorporados para desarrollar, por ejemplo, el Fondo Nacional del Empleo, o para crear y construir las universidades que hace falta en mi provincia, por ejemplo. Qué bueno sería que tengamos eso. Finalmente, para demostrar un poco, quisiera invocar al pájaro Febres Cordero, quien en uno de sus artículos dice lo siguiente: todo suena bien bonito, francamente. Lo que no suena es por qué durante esta revolución en que hubo tanta plata no existió fiscalización ni una asamblea que cumpliera su papel. Así la ética, con pacto o sin pacto, hubiera tenido vigencia. Por el contrario, en las narices de autoridades de control y asambleístas se fueron construyendo fortunas que brotaron como hongos de la noche a la mañana, sin que los nuevos ricos, sabiéndose impune, se inmutaran. El pacto ético no habla de la sujeción a la Constitución ni a las leyes, tampoco del respeto a las distintas funciones del Estado para evitar que el jefe de una de ellas mande sobre las otras como capataz y meta las manos donde le dé la gana. El pacto ético no dice nada sobre respeto a la honra ajena, sino que, eureka, dirige los ojos a los paraísos fiscales y convoca una consulta para que de ganarla el país quede libre de corrupción por siempre jamás. Amén. Entonces miren ustedes, si queremos cambiar la historia de este país, hay que inaugurar la ética en ejercicio de cargo público, ya sea por designación o por elección. Pero para eso no es que ya se acabó la campaña. Puede ser que ciertamente ya haya consumado el fraude y que hoy, como antes, recobre vigencia esa frase de los quiteños que dijeron último día de hipotismo y primero es lo mismo. Pero ¿saben qué? El pueblo ecuatoriano es un pueblo digno, es un pueblo valiente y seguirá luchando para evitar estos latrocinios y estos atracos que le están quitando a sus hijos y a sus futuras generaciones la esperanza, el derecho a tener un país de libertad, de oportunidades y de prosperidad. Gracias, presidente.